Bienvenidos al segundo encuentro de la Mesa de Economías Regionales, Mesa Agroalimentaria y Paritarios de CAME. Bueno, para los que aún no me conocen, yo soy Sofía Penedo y formo parte del gran equipo que conformamos entre estos tres grupos. Así que bueno, les voy a estar comentando un poco primero cómo va a ser un poco la dinámica de hoy. Como habrán visto en la invitación, contamos con la grata presencia de nuestro disertante, el periodista del sector agropecuario, Matías Longoni, y como siempre hacemos, al finalizar su disertación, vamos a estar abriendo un espacio para preguntas, así que bueno, las pueden ser por el chat o bien levantando la mano. También vamos a estar presentando lo que fue el tercer estudio de la cadena de valor del vino, que como siempre realiza y publica CAME, y que tuvo grandes repercusiones a nivel nacional y provincial. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles algo que estuvimos enviándoles por mensajitos a los diferentes grupos de trabajo, que es las acciones que está haciendo Economías Regionales con los productores de la comarca andina. En este sentido, el sector se puso en contacto con la Asociación de Productores Agrícolas del Lago Puelo, que está integrada por alrededor de 40 productores, para ponerse a disposición y un poco saber cuáles son las necesidades que están teniendo todo este grupo de personas. Desde la asociación nos enviaron las necesidades, y bueno, los días pasados las estuvimos mandando a ustedes para aquellos que estén interesados en poder colaborar con la causa. Igualmente, si no tuvieron oportunidad de verlo, lo vamos a estar mandando ahora a través del chat de Zoom, y cualquier cosa, como siempre, nos pueden contactar tanto a Estefanía, Alejandra o a mí para hacernos cualquier tipo de consulta. También les quiero contar nuevamente, recordarles en realidad, que ya está activo el sello CAME Sustentable, que estamos certificando a empresas del sector primario y agroindustrial bajo lo que es el paradigma de triple impacto. Así que todos aquellos interesados nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es sellocamesustentable@came.org.ar. Y bueno, antes de comenzar, decirles que estamos grabando esta charla para aquellos que no se pudieron conectar o quieren simplemente volver a ver la disertación de nuestro expositor, que ahora paso a presentarlo. Él es Matías Longoni, periodista, que lleva más de la mitad de su vida dedicada al periodismo especializado en agro. Longoni trabajó en Telam y en Clarín, y desde 2007 lleva adelante su propio proyecto editorial, del cual también es conductor y cronista en radio y televisión, denominado Bichos de Campo. También editó 2 libros y ganó en varias oportunidades el Martín Fierro por sus programas de cable, y también el premio FOPEA al periodismo de investigación en medios nacionales. Así que le damos la bienvenida a Matías. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer hablar con CAME, sobre todo por la diversidad de actores que ha logrado reunir en materia de economías regionales, que me parece muy rica y además muy legítima. A veces en el agro, digamos, este tipo de representatividades no abundan, y no es por sobarles el lomo, sino porque creo realmente que hay un interesante trabajo unificando criterios y discursos y dándose cuenta, en todo caso, que las economías regionales comparten un montón de realidades parecidas, y tratando de buscar unificar ese discurso. Y la acción gremial me parece que han dado un salto de calidad al gremialismo agropecuario, que en general está muy condicionado, lamentablemente, por la disputa entre, digamos, la producción pampeana más tradicional y los gobiernos, los sucesivos gobiernos, ¿no? En esa disputa, digo, para bien o para mal, en algún sentido positivo, en algún sentido negativo, la politización ha hecho perder de vista muchos, o pasar a segunda instancia muchos de los problemas gremiales cotidianos de los productores, y entonces yo saludo que exista CAME como un vehículo para canalizar y hacer un poco más terrenales algunas discusiones que no son tan políticas y tan dogmáticas como la que se plantea entre intervención sí o intervención no, retenciones sí o retenciones no.
Entonces me siento muy a gusto. No he preparado nada, y es adrede que no he preparado nada, porque la verdad que no tengo demasiado para decir, salvo sensaciones. Yo soy un comunicador, un periodista, un observador, que tiene la suerte de observar un poquito de cada cosa. Y entonces, a partir de esto, de tener una visión un poco general del sector agropecuario, y algo de sentido común, puedo dar algunas opiniones. Entonces me pareció que esta charla podía ser más rica si la abordo con franqueza. Me imagino que a ustedes les interesa saber qué pienso. Yo no sé por qué motivo, pero bueno, por algo me han invitado. Este, y en todo caso darles una suerte de miradas sobre lo que me parece que está pasando en materia de política agropecuaria, de economías regionales, y lo que en todo caso puede venir en este año, en los próximos meses, si uno pudiera adivinar algo en este país. Uno puede intuir cosas en este país, y en general si dice en una charla, en cualquier charla, de cualquier tema, que las cosas van a empeorar, quizás le pegue, tiene casi, diría, el 70% de posibilidades de que su pronóstico digamos, digamos, sea válido, porque es lo más probable que le pegue. En este país suelen empeorar las cosas. Y eso implica entrar a decir mis apreciaciones con un tono bastante pesimista respecto a la situación argentina. Este tono pesimista, ustedes, bueno, conocerán Bichos de Campo, sabrán que yo hago todos los esfuerzos de ir a las distintas regiones y hablar con los productores y tratar de mostrar las realidades. Y en realidad, respecto de las economías regionales, que son mis niñas mimadas, donde yo trato de ir, qué sé yo, en la medida de lo posible, para salir también de esta lógica pampeana que domina todo, siempre me pasa que me llevo una misma sensación, y que es una sensación bastante pesada y molesta, que es la sensación de que en las economías regionales, como en la mayor parte de las economías agropecuarias en la Argentina, que es un país agropecuario, lo que está sucediendo es que hay una gran carga de frustración colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay un colectivo que fracasa, y en todo caso el periodista se tiene que conformar, y en todas las economías agropecuarias aparecen casos exitosos de subsistencia individual, de superación individual. Hay muy buenas historias individuales, pero malas historias colectivas en general. Y esto me pasó siempre, cada vez que voy a cualquier región, qué sé yo. Fui antes de la pandemia a Mendoza a retratar la crisis del vino, y me quedó esta sensación, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, al lado de los viñedos que se iban abandonando, bueno, condiciones que todos ustedes conocen, había, qué sé yo, una fábrica de aviones, que todavía sobrevivía y hacía sus propios modelos, montaba aviones. Yo estaba en el medio de una economía regional que se derrumbaba, pero al lado había alguien exitoso que había logrado hacer de ese negocio de los aviones algo viable. Y así me pasó hace un mes en San Juan, donde vuelvo a ver la vitivinicultura y su pasado de gloria y lo que es ahora y los problemas eternos que no se resuelven. Y me pasó en el Alto Valle, y me pasó en un montón de situaciones. Me pasó recién la semana pasada o la anterior, que aproveché para hacer un programa de la agricultura en la quebrada Humahuaca, planteando una pregunta muy sencilla. Este lugar fue declarado hace 15 años Patrimonio de la Humanidad. Eso debiera haber sido bueno para los productores de la zona. Digo, que te digan de golpe, vos estás produciendo alimentos en un patrimonio de la humanidad, debe ser muy estimulante, me imaginé. Y no, la verdad que los problemas se repiten. La quebrada de Humahuaca está volcada en general, digamos, a la producción hortícola, porque es la que ofrece rentabilidad rápida. En general las tierras hortícolas están por las nubes, no solo porque es patrimonio de la humanidad, sino porque el turismo compite. Llegan los extranjeros con la billetera y alteran toda la economía inmobiliaria rural de la zona. Y zafan quizás algunos cultivos andinos, y ahí aparecen los casos individuales de rescate de algunas cosas,
y vinculadas al turismo logran zafar algunos actores, pero en promedio de los productores tradicionales de la Quebrada Humahuaca, que produce ahí en ese valle, padece las mismas situaciones que yo veo en todas las economías regionales. El camión culata que viene impone el precio y retira la producción, y si no, no retira. Digamos, los productores tirando mercadería porque tienen sobreoferta. El conflicto incentivado por el turismo allí de los agroquímicos y los modos de producción. Entonces tenés productores sobreestimulados por la necesidad de tener altas productividades para poder sobrevivir, porque individualmente sus productos valen poco, pero a la vez condicionados por el discurso ambiental de sus vecinos más urbanos. Y entonces la verdad que ni siquiera en la Quebrada Humahuaca vos podés decir hay un entorno diferente para los productores. Por supuesto que hay historias individuales muy interesantes. En general, las historias de lucha, de gente que agrega valor, que todo el mundo sabe que es una de las maneras de tratar de sobrevivir con poca superficie, de gente que se inclina por prácticas mucho más sustentables porque saben que ahí hay un plus de mercado que se puede llegar a captar, de gente que avanza sobre la cadena comercial y entonces intenta eliminar al intermediario tan fastidioso a veces. Las historias sobran, pero son todas historias individuales que no logran enhebrar en nada colectivo. Esta es mi triste sensación, que incluso, bueno, me sorprendió ayer una nota sobre el arándano que publicamos en Bicho de Campo que haya tenido la repercusión que tuvo, porque ni siquiera en el arándano, una economía regional que era una especie de las canchas de pádel de los 90, ¿vieron? Eso que de todo el mundo decía es el gran negocio, y todo lo que, y de golpe se derrumbó. Bueno, la sensación que me dio ayer, porque me llamaron, incluso vi que la comentaron en varios lugares, me llamó, por ejemplo, Reinaldo Sietecase, preocupado, y me sacó al aire preocupado por el título, pero ¿cómo que el arándano, que es una de nuestras niñas mimadas agropecuarias, se está derrumbando? Y en efecto, lo que se ve en el arándano son casos de resistencia. Ahí está, por ejemplo, Alejandro Panuncio, lo veo ahí, muy claros, de un enorme tesón individual, de una enorme creatividad, innovación, todo para poder sobrevivir, pero en la macro, en lo colectivo, un sector que no logra influenciar ni disfrutar de lo mínimo que quiere disfrutar un productor, que es de políticas estables, ¿no? Y que alienten la producción. Esa es una postal recurrente, les diré, en todas las economías, e incluso en las pampeanas, incluso en la economía agropecuaria central de la Argentina, que es la producción de granos. Se ven casos de éxito, en general puede haber algún caso donde el colectivo parece más acomodado, como es la soja, pero depende de variables externas, no es mérito de los argentinos. Entonces, si yo tuviera que decirles una primera sensación, es que me parece que estamos en esta situación inicial, ¿no? Y hace mucho tiempo, donde las economías agropecuarias son convidadas en un país agropecuario donde no discuten y no logran finalmente discutir sus problemas colectivos. Y ante esto lo que se ve son múltiples casos de argentinos obstinados, tesoneros, talentosos, que tratan de hacer lo que pueden para zafar, y esas son historias que se escriben cotidianamente, pero muy rara vez uno puede escribir la historia de una economía regional que colectivamente triunfó en este país. Y esto denota que hay un grave problema de fondo, ¿no? Estamos todos presos, aún los más exitosos o los que parecían exitosos, a esta situación antinatural de un país agropecuario que no ofrece condiciones mínimas. Y podemos acá buscar culpas, pero la verdad que a esta altura no se trata de gobiernos ni de signos políticos, se trata de un problema, me da la sensación, yo que cubro, como decía, más de la mitad de mi vida agro, eh, honestamente recuerdo que siempre ha sido así. Quizás había épocas donde se trataban de enhebrar algunos proyectos colectivos, eh, pero, por ejemplo, a ver, el otro día mencionaba a alguien, estuve con Miguel Massa ahí en San Juan y me recordaba los orígenes de la ley de orgánicos. Esa era una Argentina que trataba de proyectar una herramienta colectiva. Después estuve en algún lado con grupos de cambio rural que todavía sobreviven algunos.
e intentan establecer lógicas que duren en el tiempo, pero la verdad que ni siquiera esos proyectos son novedosos, tienen la mayor parte 15, 20 años, la mayor parte de los proyectos de política agropecuaria. Si rascamos un poco, vemos en el Felipe Solá el último gran, entre comillas, ¿no? Secretario de Agricultura, en términos de que trataba de proyectar algo más desde el ministerio. Me parece que todo lo demás ha sido de resistencia, y yo, ya saben, soy bastante crítico del kirchnerismo, soy muy crítico del kirchnerismo en términos políticos, básicamente por esto de instancias desaprovechadas, por el lucro cesante de esta disputa entre lo productivo y lo político que ya lleva 12 años y que condiciona un montón de cosas. Básicamente, en materia productiva, condiciona la posibilidad de sentarse a discutir cuál es el modelo sustentable. En este sentido, me ilusioné un poco los últimos meses, no lo voy a negar, básicamente con dos situaciones. La conformación del Consejo Agroindustrial a mí me pareció bastante estimulante en términos de política agropecuaria, porque justamente en un derrotero de situaciones donde el agro no lograba enhebrar nada de largo plazo, hubo 60 entidades, por supuesto, que timoneadas por... Bueno, es que ese es un grado digamos, para medir la desesperanza, ¿no? Que ya las sojeras, las exportadoras de sojeras, con Gustavo Idígoras ahora representándolas muy bien, las bolsas de cereales, la economía pampeana empiece a decir, necesito una política de largo plazo porque ya la Argentina así no es sustentable, es una señal de que todo anda mal. Digo, si Bunge, Cargill, Dreyfus, Vicentín, que se cayó con un pasivo enorme, están preocupados y en todo caso trabajan activamente para condicionar o para tratar de forzar o romper la lógica de ese encuentro entre los sectores productivos y el gobierno, es que algo pasa. La Argentina, por ejemplo, en materia sojera le pasa que estamos involucionando. No sé si lo han notado, pero bueno, este año va a ser una cosecha francamente mala. Esperemos que no baje de 40 millones de toneladas, esperemos que con esta lluvia de las últimas horas se mantenga en 44, 45 millones de toneladas, pero hace 5 años estábamos en 60, y la industria sojera, esta que está hoy promoviendo el agrupamiento en el Consejo Agroindustrial, tiene capacidad instalada para moler 70 millones de toneladas. Hizo sus cuentas para el traste, digo, en términos de que confió que en algún momento, me imagino que en 2006, 2007, 2008, con la segunda gran ola de ampliaciones de las fábricas aceiteras, la primera fue en los 90, en 2005, 2006 hubo una gran ola previa al conflicto agropecuario, calculó mal porque calculó que la Argentina en 2020 iba a estar en 70 millones de toneladas, 75, 80 millones de toneladas de soja, y estamos en la mitad, en 40, dañando 45 más allá de la sequía. En un buen año estamos en 50, no se crean que... Digo, entonces, si la urgencia le toca a esos sectores, si ellos ven que hay un problema de fondo y que necesitan restablecer diálogo con los gobiernos, más allá del signo, insisto, debe ser tomado como un gesto interesante en términos de análisis de política agropecuaria. Porque en general además ha sido una industria a la cual le ha resultado muy fácil pactar con los gobiernos en solitario y defraudar al resto de la cadena, digamos. Cagar a los productores para la industria aceitera era tarea divertida y hasta cotidiana, lo han practicado toda la vida, pero de golpe dicen, no, che, pero a mí este negocio de $5 por tonelada no me conviene tanto si yo tengo una capacidad instalada ociosa del 50%. Digo, mis casas matrices me están diciendo, che, tengo a China soplándome la nuca, ¿cómo puede ser que vos que me prometiste 80 millones de toneladas, o 18 millones, ahí lo veo a Pablo Villano, 18 millones de toneladas perdón, 18 mil millones de litros de leche para 2020 o 2022, y estás en 10.000, 11.000 millones? ¿Cómo puede ser que vos que me prometiste 5 millones de toneladas de carne vacuna? Digo,
Digo, ¿qué pasa en la Argentina? Y claramente lo que pasa es que falla lo colectivo, ¿no? Y ahí, entonces uno no se aburre porque, insisto, tenemos casos de resistencia, de éxito individual, pero en general siempre son a costa de otros productores, y son mucho más los productores que caen de los que se salvan. Hay otro dato de la política agropecuaria, que es el Censo Nacional 2018, y nadie se puede hacer los distraídos frente a la contundencia de esas cifras. No es un problema de gobierno, ni de kirchnerismo, ni de macrismo, es un problema colectivo mucho más serio. Entonces dije que mi sensación inicial con el Consejo Agroindustrial y con la recepción que tuvo incluso el Consejo Agroindustrial frente de parte del poder político y de parte del gobierno de Alberto, que naturalmente pintaba ser un gobierno de transición hacia otra cosa, no se sabía qué, pero en todo caso una coalición política que tenía que manejar la situación, reconstruir algunas cosas y salir de algunas lógicas bipolares, sobre todo salir de la lógica bipolar que propuso tanto el kirchnerismo en su última época, cristinismo en su última época, como el propio macrismo, que se encerró también después en esta lógica de son ellos o nosotros y en el medio no hay nada. Bueno, Alberto, para una buena porción de la población, tenía esa responsabilidad y parecía en este tipo de planes y en este tipo de diálogos que alguna viabilidad había. El Consejo Agroindustrial se reunió con todos los gobernadores, todos dicen lo que deben hacer y todos dicen que es maravilloso pensar políticas agropecuarias de largo plazo, y hasta Cristina lo hizo. Y entonces uno decía, bueno, va a madurar algo, y ver cómo se iban sumando entidades, incluso varias de las que conforman CAME por abajo, era halagüeño, porque era un proceso que finalmente, aunque fuera timoneado por las bolsas de cereales y por los ojeros, implicaba un colectivo con mucha potencia, como no tenía y como ya hace rato perdió la mesa de enlace. Lamentablemente tengo que decir que yo no soy, bueno, el propio presidente ha dicho en el discurso del otro día en el Congreso que una de sus prioridades en términos de política agropecuaria es esta, digamos, sacar una ley de incentivos, que es la ley que lleva un poco de la letra original de Gabriel Delgado, que implica algunos estímulos a nuevas inversiones, y que puede ser un buen punto de partida de otra cosa, digo, y que es una ley sostenida sobre todo en 2 o 3 ministerios, en Martín Guzmán, en Matías Culfas, que yo creo que son gente bien intencionada que ve que acá hay un problema serio en términos de generación, de producción y generación de divisas, más que en otras cosas, y que hay que dar señales urgentes al sector productivo. Pero si me permiten ser honesto, no creo que sea más que eso, que pase, digo, porque uno podría ilusionarse, bueno, sale esta ley y después empezamos a discutir los temas de fondo. Por la dinámica política que observo en este gobierno y por el tenor de las discusiones y porque entramos peligrosamente en un año electoral, que es casi una maldición en la Argentina. Votar es casi una maldición en la Argentina. Y quiero que se me entienda, no lo digo en términos peyorativos, lo digo que en términos que la agenda está condicionada por esta dinámica de polarización que nos ofrecen los partidos políticos en la Argentina, y que es muy dañina para las discusiones sobre lo colectivo. Yo recuerdo una vez fui a cubrir a Canadá, no sé qué cosa, un congreso de trigo creo que era, o el Congreso Mundial de Carnes, y por supuesto no sabíamos, pero había campaña electoral y por la presidencia. Y era maravilloso escuchar la discusión entre los candidatos. Discutían sobre bienestar animal, sobre situaciones que vos decías con una pasividad y una parsimonia que vos decías, qué aburrido que es esto para nosotros argentinos. Pero finalmente estaban discutiendo las reglas de juego que se iban a aplicar. Bueno, aquí no, acá vamos a discutir cómo destruir al enemigo, al adversario, y construir poder. Lamentablemente parece ser además que las próximas elecciones van a ser un festival en este sentido, eh, porque más allá de que sean legislativas y no definan gran cosa, definen mucho del futuro de este gobierno, ¿no? Y cómo termine, si Alberto puede aspirar a alguna otra cosa más.
Y además exponen, como nunca antes me parece a mí, la fragilidad de la coalición interna de gobierno, digo, entre las situaciones que pasan ahora con los ministerios y las elecciones vamos a tener para hacer dulce, los periodistas políticos van a ser para hacer dulce, pero en este clima muy danino, donde no se resuelve nada y se inmovilizan las discusiones sobre el rumbo de la Argentina. Y la verdad que si yo tuviera que opinar, no hay mucho tiempo para esperar a dar estas discusiones en algunas economías regionales, en algunas economías agropecuarias, y sin embargo la Argentina se los inventa y estira las agonías, ¿no? Por supuesto que es un tema que a mí me entristece, pero que a la mayoría de los argentinos no los entristece. Y entonces yo percibo que este año va a ser, en realidad, una de grandes decepciones en términos de materia política agropecuaria, y lo percibo en varias cosas. Me parece que la carnicería política va a ser responsable de buena parte de que el foco esté más en dañar que en construir. Me parece que la situación económica va a tender a agravarse y va a tender a maquillarse maquillarse justamente por los fuegos de artificio de la política, los fuegos de artificios electorales, no van a tener distraídos. Me da la sensación que aunque las producciones de alimentos en general tienen buenos niveles de demanda, y uno no puede decir que haya malos niveles ni de precio ni de demanda en la mayoría de los mercados de productos agropecuarios, la Argentina no logra capturar todo lo que eso implica a nivel de precios y de señales y de estímulos del mercado internacional, porque tiene un montón de condimentos de política interna que necesitan ser revisados y que no se van a revisar en este año con esta intensidad política. Y hablo desde retenciones, reintegros, a leyes laborales y a situaciones de fondo, ¿no? Acuerdos de libre comercio, la situación del Mercosur, hay un montón de situaciones en la agenda abiertas que no se encaran. Bueno, la hidrovía, alguien mencionaba la hidrovía. Estamos llegando a 2 meses del fin de una concesión que duró 25 años y no hemos decidido colectivamente qué vamos a hacer. Y todos tememos, todos estamos a la espera de que el gobierno o prorrogue, esto es lo lamentable, los escenarios más optimistas son que las cosas se prorroguen, que se estire esta decadencia. Se nota mucho en la hidrovía, donde todo el mundo dice, bueno, ojalá que el gobierno, en vez de aparecerse con un martes 13, que podría ser, o entregarle la hidrovía con moño a los chinos, podría ser un escenario, o hacer un ensayo estatizador y comprar dragas nacionales y ponerlas a dragar, sería otro escenario posible. O dársela a un amigo qué sé yo, liberar a Lázaro Báez y ponerlo al frente de las obras, sería otro escenario. O prorrogar, todo eso decimos, ojalá que se prorrogue. Que se prorrogue es mantener un sistema que no nos conforma y que no es útil a todos en el sistema productivo. Y es peor todavía el caso de los biocombustibles. Estamos suplicando que se prorrogue una ley que podría mejorarse y que no hemos discutido. Estamos llegando a 2 meses del vencimiento de la ley, las últimas políticas de Estado, en todo caso, que se proyectaron para el sector productivo, y estamos implorando que se prorrogue este escenario malo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué imploramos que las cosas se prorroguen y no se cambien? Porque todos tenemos la sospecha que pueden llegar a empeorar y no a mejorar. Por condicionamientos políticos, por negocios, porque ha vuelto el capitalismo de amigos, dirá alguno. Yo creo que nunca se fue, en todo caso cambió de amigos. En todo caso, nunca fuimos capaces de discutir a la luz del sol nuestros problemas, nuestros proyectos y nuestros horizontes. Y me parece que en el caso de la economía regional les pasa algo muy parecido. Hay una suerte de trabazón en todos los aspectos, que se repiten las quejas y son recurrentes, cualquiera sea el actor, en el sur, en la lana, en el norte con el tabaco, y
y sin embargo la Argentina no aborda una agenda a la altura de las circunstancias. Las circunstancias las ha planteado muy bien Kame en algún documento el año pasado, cuando también me imagino que se ilusionaba con un giro a favor, un tiro al lado de la justicia, esto de que se generaban 7.200 millones de dólares en exportaciones desde las economías regionales y que eso podía ser duplicado con facilidad y sobre todo generando empleo. Bueno, parte de esa letra la tomó el Consejo Agroindustrial Argentino, pero yo no creo que la experiencia del Consejo Agroindustrial termine en algo mejor que un proyecto a lo sumo que tenga algunos incentivos para las inversiones, pero que no termine de desanudar los grandes conflictos. Entonces van a ser las empresas individuales de vuelta y no la solución colectiva la que puede llegar a sacar ventaja de esa ley. Esta es mi triste sensación, ojalá me equivoque. Y esto se lo están haciendo a la patria sojera. Después viene todo el circo, ¿no? Pero no es que están, digamos, discutiendo con un 4 de copa. Están discutiendo con quien aporta 30.000 millones de dólares a la economía todos los años. Y que también comparte este sentido de que la Argentina es antifuncional para producir y que además no tiene destino. Y esta es la sensación triste que a mí me queda hablando con los actores. Que en realidad si sigue girando en falso sobre este mismo dilema no va a resolver. Bueno, ahí hay muchas explicaciones, el peso de Buenos Aires, cómo está construida la situación, por qué la ciudad no elabora el campo, si uno comunica bien, si el otro comunica mal. A mí a esta altura no me interesa discutir. Lo que digo es, me parece que no es un año para plantear grandes proyectos, porque no va a haber receptividad. Y uno me dirá, pero Matías, vienen las elecciones, entonces uno puede llegar a colocar en agenda ciertos temas, sí, pero con una mirada muy pragmática debiera ser esto asumido, no una mirada ingenua diciendo hago apuestas a la política porque la política va a resolver. Me parece que la política va a resolver su propio entuerto acá y después se va a ocupar de los argentinos quien quede ganando. Y lo que hay que hacer en todo caso es aprovechar estos tiempos para tratar de instalar una agenda propositiva. Es posible, ya sucedió en 2015, yo recuerdo bien, en 2015 yo cubrí, hice una serie de notas para Clarín muy interesantes, todavía trabajaba en Clarín, sobre la crisis del Alto Valle, y la verdad que pegaron en ese momento, y se habló mucho de la crisis del Alto Valle en la campaña electoral. Los candidatos estaban en plena campaña y se ven condicionados. Es un tema recurrente de las economías regionales si está bien planteado en la agenda electoral, y entonces yo si fuera Kame, lo primero que haría es pensar esto, estrategias para colocar el tema economías regionales, los temas reiterativos de las economías regionales en la agenda de los candidatos, pero sin ninguna ilusión, porque no va a surgir de los candidatos cambiar luego que ganen o que pierdan esa agenda. Digo, eso va a tener que ver con otras cosas. Me parece que no va a surgir de la política, sino que va a haber que en algún momento seguir anudando cadenas, seguir armando foros empresarios de cada vez mayor potencia, evitar la fragmentación para algún día imponer la agenda desde alguna posición de mayor fuerza. Pero yo digo, yo aprovecharía, no me haría ilusiones en este año electoral, sobre todo porque además va a ser cada vez más complejo. Estamos viendo cómo los actores con mayor peso y en general vinculados a la política pública, las decisiones que sí le interesan a los políticos, están reacomodándose en términos políticos y económicos. La suba de las naftas y de los combustibles es todo un dato. Hay hijos y entenados. La suba que se viene en algunos servicios públicos es otro dato y va a impactar también en el sector. En un sector que viene mendigando tarifas diferenciales para los sectores electrodependientes, por ejemplo, y que un pedido absolutamente sensato al cual no le han dado ni 5 de bolilla nadie, ni los gobiernos provinciales. Más allá de algún subsidio cruzado o alguna fórmula rara.
Entonces, ¿qué quiero decir? Va a ser un año políticamente improductivo, en términos de leyes, de grandes avances, y va a ser un año difícil en términos económicos y de crecimiento de los costos, por combustibles, por paritarias, y seguramente también por servicios públicos que finalmente en algún momento del año van a empezar a actualizarse, seguramente después de las elecciones. ¿Qué haría yo? A mí me gusta el trabajo de CAME, que viene realizando en algunos aspectos, porque casi sin quererlo, y me imagino que representando cada uno de ustedes su propia desgracia, ¿no? La de su propia economía, que en general tiene un hilo conductor, que es la desatención, ¿no? El no pertenecer a una agenda proactiva, y en todo caso tratar de resolver problemas puntuales y nunca discutir la cuestión integral. Me parece que hay cosas que están bien planteadas en la actividad de CAME. Básicamente la primera es juntarse. Esto de hacer un lugar representativo de las economías regionales y disputarle la representatividad a la mesa de enlace, que ha perdido mucha representatividad las entidades tradicionales del agro en las economías regionales. La ha perdido en la economía pampeana, pero también la va perdiendo en las economías regionales sobre todo. Me parece que juntarse es un primer dato fundamental. Y después comenzar a instalar agenda. Yo creo que es un año para instalar agenda, porque las campañas electorales implican la posibilidad de poder reunirse con todos, y cómo es políticamente correcto estar a favor de las economías regionales, ¿no? Es muy hipócrita, ¿no? Pero es absolutamente política. Es como digo, estar a favor de las minorías discriminadas. Es casi, no es para que se ofendan, pero son casi como mujeres golpeadas, ¿no? Está bien ser solidario, aunque después no hagamos nada. Los políticos son permeables al discurso. Y yo pondría mucho énfasis en eso, tratando de pensar la agenda que viene. Yo no sé cómo va a terminar este país, honestamente, si vamos a una crisis política de envergadura, si vamos a poder evitar un ajuste brutal como el que pintaba hace un par de años y que como inevitable, y que nos conducía a un escenario, a un callejón tipo el 2001. Tenemos un montón de cosas pendientes. La corrección cambiaria es una de las primeras, y no es porque yo esté a favor de que mi salario se pulverice más. No, simplemente veo que no es productivamente viable un país que sostenga la patraña de un tipo de cambio trazado o de dos tipos de cambio, que era lo que sucedía más o menos en la convertibilidad, ¿no? Sostuvimos mucho tiempo la salida de la convertibilidad más de lo debido, y entonces sucedió lo que sucede. Finalmente, no creo que estemos en la misma situación de aquellos años. En términos de tipo de cambio es mucho más competitivo el de ahora, pero bueno, pero ahora los tipos de cambio los consume la inflación a una velocidad que antes no existía, y la suba de costos es brutal. Y el dato de que muchas economías regionales están condicionadas por los precios internacionales de los granos es un dato insoslayable que requeriría, no por supuesto el cierre de exportaciones, ni la vuelta de los ROE, ni nada por el estilo, pero sí claramente alguna política de estímulo o de sostén a ciertas economías, porque vos no podés exponer, por ejemplo, a los 10.000 tamberos que quedan en este país a que el costo de la alimentación le suba al doble, mientras el costo de la leche suba 25%. O sea, es una distorsión que un Estado serio trataría de amortiguar de algún modo, con créditos, con herramientas modernas. Pero bueno, nada, y nada porque también los interlocutores de parte del gobierno se han ido debilitando. Si ustedes me preguntan cómo veo yo al Ministerio de Agricultura, estoy muy preocupado, honestamente. Yo tenía una relación casi afectiva con Basterra, me cae muy simpático como a la mayoría de ustedes, pero la verdad que me parece que ya está jugando. A mí me hace acordar, y capaz que es grave lo que digo, pero me hacen acordar a Javier de Urquiza o a Carlos Chepi, esas instancias previas de un kirchnerismo que todavía no había mostrado. Yo siempre digo el kirchnerismo como una cebolla, ¿no? La primera cáscara, todo bien, la segunda, todo bien,
y el ardor empieza a sentirse en el corazón de la cebolla, ¿no? Y te hace llorar. Bueno, esos tiempos previos de 2007, 2006, previos a la llegada de Guillermo Moreno o de Ricardo Echegaray, a mí no deja de asombrarme el paralelo entre las gestiones de Basterra y aquella gestión de Javier de Urquiza o de Miguel Campos, que eran anodinas en términos de que no resolvían cosas, no encaraban discusiones, no tenían la valentía de plantear una agenda diferente. A mí me molesta mucho cuando los funcionarios que están en determinado lugar del Estado para resolver o encarar alguna cosa, en realidad lo que hacen es esquivar la discusión. Digo, y esto es lo que, digo, porque finalmente le estamos pagando para todo lo contrario de lo que terminan haciendo. Y me da la sensación que agricultura se ha convertido en una suerte de agenda de colocaciones, donde hay agendas que van a tener más presupuesto y más presencia, sobre todo la de agricultura familiar, que tiene que ver no con las economías regionales, sino con reconstruir representatividad política y territorial y generar discursos incluso muy antipáticos para el sector agropecuario, como esta confrontación entre agricultura convencional y agroecología. Los fondos, qué sé yo, el otro día los fondos que estaban destinados a un programa para pequeños productores en Chaco y Formosa fueron derivados a proyectos agroecológicos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son datos, y son datos que tienen que ver con lo electoral, más que con la construcción de una agenda que priorice las economías regionales. Y me parece que ha perdido, si había algún impulso inicial en la gestión, también la ha ido perdiendo, y se ha vuelto mucho más dura a partir del discurso de Cristina Kirchner, la gestión de agricultura, ¿no? A partir del discurso de Cristina Kirchner de diciembre del año pasado, ¿no? Cuando dijo que este ministro que no sirva se tenía que correr, y que cuando dijo que había que alinear precios, salarios. Bueno, a partir de ahí sucedió el cierre de exportaciones de maíz, que fue un pésimo indicador, quizás no lo sintieron tanto ustedes, pero la economía pampeana sí sintió el peligro de lo que venía. Y después de ahí es todo moderación, una moderación, pero a la vez vos vas viendo percibiendo los movimientos de funcionarios e internamente están preparándose para colisionar. Y entonces por eso me hacen acordar tanto aquella gestión de Urquiza y Chepi, que eran santacruceños simpáticos pero intrascendentes. Bueno, Chepi después trascendió un poco más yendo a la Embajada de Venezuela, pero eso es otra cosa. ¿Será ese el escenario que viene? No lo sé, espero que no. Yo me parece que la discusión está abierta en el gobierno todavía, pero bueno, hasta ahora vienen ganando. Yo soy de los que se ilusionan y dicen, no, no puede ser, los argentinos aprendemos, no puede ser que vayamos de vuelta a chocar con la misma situación. Y sin embargo, en general tienen razón los que dicen, sí, la Argentina puede empeorar y repetir las mismas situaciones. Obviamente yo no le voy a pedir a CAME, que entienda una entidad gremial y que conserva su capacidad de acción gremial, que en una disputa se enrole. Digo, para eso ya va a estar la mesa de enlace, que además se ha especializado en esto de discutir de la república y los modelos. Pero me parece que hay que estar atento a un escenario donde pueden radicalizarse las cosas, y ahí es peor todavía, porque si hoy tenés, si hoy lo que suplicamos es una prórroga en un combate de disputa franca entre agro y gobierno nuevamente, el agro pampeano te va a arrastrar en alguna de sus demandas. Y vos me decís, no, pero en el 2008 la experiencia fue distinta, porque como éramos economías regionales y no adheríamos tanto, nos hacíamos los distraídos, algún favor recibíamos porque ellos querían mostrar. Bueno, pero eso es relativo y es limitado el alcance de esos favores que podés. A mí me parece que el escenario de disputa, la verdad que lo que hace es retrasar la discusión que necesitamos los argentinos para evitar la frustración colectiva de la que hablé al principio, ¿no? Esta que nos desanima a todos un poco más allá de los resultados individuales que podamos lograr. Y entonces no veo un año para conservar la esperanza, sí veo un año para ser muy inteligentes. Y por eso vuelvo a ubicarme en CAME, porque me parece que es un mosaico muy representativo que tiene mucha riqueza y que puede aprovechar perfectamente los laburos bien hechos
en materia de comunicación y de construcción de discurso. Ahí hay un par de laburos bien hechos. No digo que el EPOC, creo que le dicen ustedes, el índice, el IPAT, el índice de diferencia, me río siempre porque en algún grupo de WhatsApp que yo comparto con operadores del mercado frutícola dicen, pero eso es una payasada, metodológicamente está mal hecho. No se puede comparar el tomate en septiembre con el tomate en enero, y quizás tengan cierta razón. En realidad les molesta que se exponga tan crudamente la distorsión de precios. Ese es un eje donde sobre todo las economías más dependientes del mercado interno tienen que seguir haciendo énfasis. Quizás no sea lo más técnicamente adecuado del IPOT, pero sí mostrar cómo están mostrando las cadenas ahora y la distorsión en los procesos de formación de precios, lo que le llega al productor, me parece que es un territorio para seguir explorando y mucho, y seguir comunicando, digamos. Pero sobre todo yo aprovecharía para ser un poco más audaz. No sé, seguramente ustedes lo discutieron 1000 veces entre ustedes, pero si va a ser una elección a medio término, legislativa, y si van todos a estar tratando de vender espejitos de colores, ¿por qué no proponer una ley de economías regionales, algo superador que condicione un poco la agenda de los distintos candidatos? Y como les dije, ustedes tienen la imagen de la mujer golpeada, digo, políticamente, si vos activás y movés digo, capaz que no lo pueden hacer porque no se ponen de acuerdo en los términos de una ley. Yo, la última vez que escuché hablar de una ley de economías regionales, era, perdón si alguno es amigo de él, pero a mí me resulta bastante chantapufe, de Carlos Yanisotto, el de Coninagro, que la usó políticamente en la última elección para instalar un tema a Coninagro con un tema de agenda de la ley de economía. Bueno, por supuesto nadie la discutió. Yo creo que el CAME tiene bastante más chance de instalar y aprovechar esta jornada electoral como para instalar este tema. Ahora, ¿cuál es el punto de la ley? ¿Qué propone la ley? ¿Por qué tiene que haber una ley específica para ciertas economías regionales? ¿Se puede legislar sobre las economías regionales más vinculadas al mercado de exportación de modo similar a las más exportadoras? ¿O ahí embretamos alguna? Digo, es difícil, es técnicamente difícil, pero yo sería, digo, no, creo que una ley o que proyectar alguna discusión con mucha mayor intensidad, aprovechando estos meses de acá a agosto y de agosto a octubre, dejaría algún rédito porque dejaría instalados ciertos temas para cuando en algún momento, imaginando y soñando que en algún momento la Argentina vuelva a discutir una agenda productiva. Qué sé yo, no digo precios mínimos, son antipáticos, pero sí digo precios de referencia o mecanismos. Este es un problema recurrente en muchas economías regionales. Digo, que el INTA intervenga, o por lo menos sugiera en todas que repitamos la experiencia del Alto Valle, donde el INTA dice el precio es este, y bueno, y te sirve como testigo más allá que después lo vulneren. Vean, no sé, la verdad que ese es un quilombo en el cual no me quiero meter porque sé que debe provocar enormes discusiones entre ustedes, pero en todo caso, ver el mecanismo para atenuar uno de los principales problemas de las economías regionales, que es que el productor es el pato de la boda, ¿no? De todas las cadenas comerciales. Me parece que ese sí es un hilo conductor, salvo quizás en alguna economía más expuesta a la exportación directamente, pero en general en todas las economías tradicionales este es el problema. El productor no decide, no tiene incidencia sobre cómo se fija su precio. Y entonces se está mendigando, porque parece cosas que quizás en otro escenario no debiera mendigar, por ejemplo, como el nivel de retenciones. Se dieron cuenta que con esta quita de retenciones a 0%, el gobierno les quitó uno de sus principales demandas, digo, porque ahora puede decir cualquiera, ya les cumplimos, ya bajamos las retenciones a la fruta al 0%. Pero yo tenía una agenda mucho más, pero si vos siempre me encabezaba el comunicado con retenciones. Entonces, digo, buscar algún eje superador más allá de la cuestión impositiva, el eje de la generación de trabajo, las dificultades para contratar gente, ese es un tema de un gran debate pendiente en la Argentina. Nadie dice salir con la gorilada de pedir el fin de los planes, digo, pero sí empezar a reclamar enfáticamente fórmulas que puedan
integrar el salario de un cosechero al plan social, sin temor a que pierda el plan social, eso es un disparate. Que no se pueda resolver esto después de los años y años de discusiones, convenio de corresponsabilidad gremial, no sé, fórmula que sea, pero no se puede resolver. Y ahí sí se debería comprometer a la clase política. Este es un problema en serio. Hicimos una nota de los robotitos cosechadores de manzana ayer en Bicho de Campo, pero esos no van a llegar, y cuando lleguen va a ser impagable con el precio de la fruta en la Argentina. Entonces, no hay que dormirse en eso. Hay un serio problema de compatibilidad. Bueno, ¿y por qué son incompatibles? O sea, capaz que hay que cambiar la lógica. ¿Por qué son incompatibles? ¿Por qué no dejás que la gente sume los dos ingresos? ¿Qué sé yo? Total, digo, ¿qué perdemos? Si el plan lo vamos a seguir pagando igual. No sé. Esta es mi visión, mi humilde consejo a la gente. Yo no me metería en la disputa grande, seguiría preservando el espacio, la posibilidad de hacer gremialismo y corregir pequeñas cosas, que es lo que vamos a poder hacer, qué sé yo. Lo veo a Gonzalo Roca ahí, ayer el ministro, anteayer, convocó de vuelta la reunión del plan orgánico con un año de atraso, o 2 años de atraso respecto a lo que habían escrito. Bueno, llegó la reunión para plantear los objetivos de la política de orgánicos a 2030, qué sé yo, ahí capaz que se puede correr, digo, no perdería la posibilidad de hablar, pero no me ilusionaría con nada. Me parece que el gobierno está absolutamente en otra sintonía diferente a la del sector productivo. Hay gente con hidalguía que entiende que hay que dar estas discusiones, pero que me parece que tiene los días contados, o por lo menos en todas las crónicas políticas uno los lee con los días contados, como Martín Guzmán, como Culfas, como el propio Basterra, si uno lo rasca un poquito. Digo, el que no se encolumne, sobre todo primero para la batalla electoral y las que puedan suceder después, me parece que no tiene mucho destino en el gobierno tal como está planteado y configurado. Es triste porque uno dice, cómo me gustaría a mí terciar en estas discusiones, decir, che, políticos, hay otra agenda, pero no, la agenda productiva pasa desapercibida, digo. Hasta es molesta y por eso los funcionarios tratan de esquivarla. A mí me parece absurdo, pero los comunicados, si uno revisa, se toma el trabajo de revisar los comunicados del Ministerio de Agricultura o de los ministerios provinciales, se va a dar cuenta que tratan de esquivar, que simulan reuniones con el sector productivo. Son todas simulaciones de cosas que uno sabe que van a ser improductivas, salvo que el sector productivo le ponga mucha fuerza y mucha tenacidad. Y en ese sentido sugiero entonces aprovechar el año, que va a ser un año medio perdido, y de interrogantes económicos y políticos, como para consolidar esto que me parece que es muy valioso que han podido lograr ustedes, que es una amalgama interesante y representativa de las economías regionales, con un discurso común que trate de penetrar esa coraza. Por supuesto quedo abierto a preguntas, a intercambios. He tratado de ser descarnado, soy bastante pesimista, discúlpenme, pero me parecía que sería mentiroso no plantear lo que pienso. Gracias. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir espacio a preguntas o reflexiones, tal vez de todas las realidades que nos estuvo contando Matías. Así que, bueno, pueden hacerlo a través del chat o bien levantando la mano, abriendo el micrófono. Veo a Alberto Sánchez. ¿Querés habilitar el micrófono? Habilitado. Ahí estamos, te escuchamos. Matías, tal vez te saque un poco de este cortoplacismo y de esta forma de manejar la Argentina que estamos teniendo el día a día y de fracaso en fracaso. Pero yo viendo a la Argentina como una empresa, lo veo al gerente, al presidente como un gerente, que ya cambiamos varios gerentes, y vamos y le pegamos, lo cambiamos, lo matamos, lo criticamos, y no cambian los gerentes de áreas, que son los gobernadores. Cuando vemos el trabajo que hace el IPOD de CAME, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el 44, el 48% del costo de una comida es impuesto, el 60% de eso es provincia y municipio, como ingresos brutos y como los impuestos municipales. Yo veo que en la cadena láctea pagamos
2 o 3 impuestos municipales, 2 o 3 ingresos brutos, porque vamos pagando a medida que vamos completando la cadena, a nivel de industria, a nivel de distribuidor, a nivel de Doña Rosa, cuando lo venden en el almacén. ¿Cómo se puede encarar una discusión seria sobre quién cobra los impuestos y para qué? Van a pedir prórroga, están pidiendo prórroga a la necesidad de discutir la ley de coparticipación desde 1994, el pacto fiscal. Van a pedir prórroga. Digo, yo coincido, es muy difícil la trampa, ¿no? Porque siendo la presión fiscal uno de los principales problemas de la sostenibilidad de las empresas, ¿cómo decís no hacer eje en el reclamo gremial en la presión fiscal? Y es muy difícil esquivar la cuestión de la discusión sobre impuestos. No me parece que vaya a surgir de... A ver, yo creo que vamos hacia... Digo, no es que sea pesimista en todo, creo que en algún momento acaba a pasar algo y los argentinos vamos a discutir las cosas nuevamente en serio, y entre esas cosas lo que vamos a tener que recuperar es mucha discusión fiscal, luego de coparticipación, de federalismo. Entonces no es que me niego a ver que va a venir un cambio. En algún momento va a venir un cambio, no sé de qué modo y no sé con qué costo. Esta es mi sensación. No pretendo que los actuales políticos discutan impuestos, no veo que lo vayan a hacer y no veo que lo hagan. Veo que discuten cada vez que instalan la cuestión impositiva es para subirlos, para justificar las subas. Pero también veo que hay un sector privado exhausto, y veo hay un sector privado que se corre a los negros y a los niveles de marginalidad son crecientes porque no puede competir en el blanco. Y esto es un dilema también, porque se va achicando la economía en blanco. Me parece que lo que hay que plantear en algún momento es esta discusión con la clase política, tratando de hacerle jaque, a ver si pueden, digamos, zafar del jaque. El jaque es los niveles de economía informal conspiran contra tu propia sustentabilidad política, ¿no te das cuenta? Y esto es una tarea ciclópea que me parece que excede a CAME. Me parece que ahí va a haber que hacer alguna confederación en algún momento de actividades privadas, porque están todas además cortadas con la misma tijera. En realidad, la presión fiscal es un problema que es innegable, ¿no? Cuando vos tenés esto que veíamos con el vino, que ¿cuánto era? 44, 43% de la botella son impuestos. Podés lograr la empatía. Bueno, yo aprovecharía para lograr la empatía con ejemplos claros y precisos de los consumidores. Esa es una tarea que empezó a hacer con el IPOD-CAME y que debería seguir haciéndose, porque es mostrar las distancias entre lo que paga uno y lo que cobra el otro. Es una buena manera de empatizar. Y lo que más le molesta a los políticos es justamente que el sector productivo empatice con sus masas de votantes, ¿no? Entonces, hay que lastimarlos por ahí discursivamente. En algún momento va a explotar la discusión y vamos a volver a discutir con participación. Yo no lo veo tampoco en el futuro cercano. Me parece que en la nueva instancia de reconstrucción en serio de la Argentina esto llegará. Bueno, muy bien, tenemos 3 pedidos de palabra más. Pablo Villano, desde el primero. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Yo quería, bueno, lo primero, viste que uno es optimista por naturaleza. En el caso tuyo dijiste que eras pesimista, pero bueno. Dijiste que eran 2 cosas buenas que veías, y una dijiste que era el Consejo de Argentina, donde, bueno, a Pimel, viste que siempre le gusta ocupar toda la silla, estuvo desde hace bastante tiempo ahí, y rescato algunas cosas positivas y otras que no. Y la otra, digamos, no te la escuché, o por ahí fue el subconsciente que querías ver 2 cosas que veías bien. Me dijiste 2 y mencionaste el consejo. No, digo, sí, me olvidé quizás de mencionar, pasé rasante por los buenos precios internacionales y la demanda internacional. A mí me parece que a mí me parece que el agro argentino está, digo, cuando veo que las cerealeras se preocupan y en vez de sacar ventaja por $2, se ponen a tratar de debatir sanamente con el gobierno un esquema de largo plazo,
Digo, la pucha, este país ya se ha tornado inviable hasta para los ricos. Me da la sensación que las cerealeras están percibiendo que la Argentina está flaqueando. Las cerealeras tienen responsabilidades mucho más grandes que las de Alberto, las de Cristina, ¿no? Tienen a China ahí, tienen a los países árabes, tienen un mundo que 90% de los países son importadores y solamente 10% de los países tienen el lujo que puede darse la Argentina de ser exportador neto de alimentos. La mayor parte de los países importan alimentos para sobrevivir y atender las necesidades de su población, ¿no? Este es un dato que juega claramente a favor de Argentina y los países del Mercosur, que además son reserva, todos lo sabemos, no lo voy a repetir yo. Me da la sensación que algo que juega a favor, para que en algún momento empecemos a discutir, y juega a favor de la agenda productiva en la Argentina, es que la comunidad internacional está bastante inquieta por lo que hagamos. Por supuesto que no se va a rasgar las vestiduras, ni va a ser la gran Pinochet y liderar un golpe de Estado, ni nada por el estilo. Porque las épocas han cambiado y porque Argentina significa 2,5% del comercio mundial de alimentos. Y básicamente soja, y estamos extendiendo fronteras agrícolas en otros lados, con lo cual incluso hasta en algún momento la soja argentina no se va a extrañar, si seguimos así. Pero a mí me da la sensación que todo el Mercosur como bloque está, digamos, de algún modo obligado a tomar posiciones políticas rápido y pronto. ¿Por qué? Y decisiones políticas importantes. Me parece que una cosa a favor que yo veo de que nosotros empecemos a resolver algunas cosas es que el mundo nos obliga a discutir algunas cosas. El perfil de sustentabilidad, por ejemplo, que va a tener nuestra agricultura no es una discusión que surja de nuestros políticos. Surge de nuestras poblaciones y en buena medida por las influencias internacionales. Y es bueno que eso suceda. ¿Hasta dónde vamos a talar para hacer soja? ¿Cómo vamos a proteger los humedales? Hay una agenda política que no es porque, digamos, más allá que sea redituable electoralmente, no es que a Cabandier se le ocurrió que hay que discutir sobre humedales. Es una imposición de los movimientos ambientalistas, o sea, de la sociedad civil, pero muy enhebrada con lo que sucede a nivel global. Este es un dato. Y este es un dato que no convulsiona solo la Argentina, está convulsionando al Mercosur, en tanto es la región del planeta que va a sentir mucho más la presión productivista, ¿no? Donde, digo, hay alimento para hacer leche, donde en algún momento vamos a tener que secar la leche para importar leche en polvo. Todos sabemos lo que va a suceder en algún momento, y vamos esquivando el vizcachazo. También en términos de acuerdos comerciales, el Mercosur está, digamos, descalzado y necesita recuperar agenda. Entonces, hay discusiones a favor de los sectores productivos, y este me parece un dato de la realidad que no hay que despreciar, que condicionan de algún modo la agenda política, y eso me parece halagüeño y me parece que hay que saber explotarlo. Porque va a suceder, porque son cosas que están sucediendo, que ya están entre nosotros y que no son producto de que Alberto se le amaneció un día conmovido por la biosfera del río Paraná. No es, porque si no, porque ve que la cuestión productiva es necesario discutirla por presión social, y eso está muy bien. Y también hay una presión internacional, que es cuánto va a producir la Argentina para un mundo que necesita la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile inclusive, que son países exportadores de alimentos. Bolivia ahí, pero también está exportando más de lo que importa. Bueno, ¿cuánto van a producir para sostener el equilibrio global? Y esta es una discusión que se viene y que nosotros no estamos discutiendo como argentinos porque somos miopes, porque estamos muy atareados en otras cosas. ¿Cuánto de eso va a ser sustentable? ¿Cuánto va a ser orgánico? ¿Cuál es el perfil que va a asumir la producción argentina? Si va a ser más de especialidades o de volúmenes. Bueno, son discusiones que si no las discutimos nosotros y no se las imponemos al sector político desde los costados productivos, se lo va a terminar imponiendo la sociedad y en general van a ser restrictivas. Yo lo veo como una posibilidad, pero también como una amenaza en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que es algo estimulante, que modifica los escenarios que parecen estáticos, tétricos, donde los políticos argentinos se han convertido básicamente en conservadores
¿no? Porque no modifican nada, cualquier cosa que modifique les da temor y miedo, digo. Aún un disparo para el lado de la justicia les da temor, porque quizás tiene consecuencias. Digo, en este sentido me parece que los factores exógenos juegan a favor de rediscutir algunas cosas y de forzar algunas discusiones. Gracias. Muy bien. Bueno, tengo varios pedidos que se me fueron sumando, así que les vamos a pedir que sean breves para poder llegar a responder todos. El próximo es Lucas Martínez. Bueno, gracias, Sofía. Matías, yo en realidad no voy a hacer más una reflexión que una pregunta. Yo pertenezco a la apicultura, la Sociedad Argentina de Apicultores. Vos has estado hace un par de años con nosotros en un programa, y en realidad un poco cuando vos hablás de frustración colectiva, todos los que estamos acá somos dirigentes. Y como dirigentes, si estamos frustrados, creo que lo más correcto a veces es dar un paso al costado. Tenemos que ser, como dijo un colega recién, personas que siempre vemos, aunque sea una luz muy finita al final del túnel, tenemos que verla, porque si no se nos acaba nuestro destino como dirigentes. Salvo que queramos ser dirigentes políticos y ser totalmente declamativos. Como Es algo que se vuelvan conservadores, como los políticos. Claro, o que nuestro principal objetivo es seguir estando dentro del puesto, como los políticos. Yo concuerdo muchas de las cosas. Por eso son conservadores los políticos, perdóname. Justamente Claro, por eso. Sí, porque conservan su lugar. Concuerdo con vos el problema de que nosotros no estamos en agenda y que es un reclamo. Imagínate que nosotros, el sector apícola, es un sector inclusive muy pequeño para muchos de los colegas que están acá. Así que ya estamos bastante acostumbrados a estar fuera de la agenda. Lo que no creo que tengamos que construir nuestra agenda siempre pensando en las medidas políticas. Obviamente que nos influyen directamente, obviamente que son los que marcan la cancha de donde nosotros jugamos, pero hay otras cuestiones, digamos, que como dirigente, por ejemplo, tenemos que ser positivos con, mencionaste, que era el tema de los precios internacionales. Porque eso, digamos, nos da un poco una pauta de que seguir produciendo es posible. Obviamente, en un escenario que viene desde hace años en forma totalmente negativa. Y en cuanto al tema de que las economías regionales, sí somos un poco ahí como que está políticamente correcto siempre apoyarlo, la verdad que es un cuentito que ya nos cansa, personalmente a mí me cansa, hemos estado en diferentes sesiones, Senado, Cámara de Diputados, todas acciones totalmente declamativas por diputados. Imagínate que si hay una comisión de economías regionales, es que la economía regional tiene que ser algo importante. Sin embargo, son pocas las cosas que, digamos, la política nos ha aportado en forma positiva a propuestas. ¿Tá? Yo lo que veo que en realidad la política actúa de acuerdo a metamensajes externos de que se necesita esto, se necesita lo otro, con lo cual a mí me parece que nosotros como dirigentes tenemos que armar nuestro juego sabiendo que el escenario es complejo, sabiendo que, digamos, no llevamos las de ganar, y con las herramientas que tenemos. Creo que todos esperaríamos, digamos, un futuro mejor. Sabemos que es complicado, pero también tenemos que ser un poco parte. Entiendo que vos como periodista muchas veces sos cronista de la realidad, pero bueno, nosotros somos actores, entonces como sos actor tenés que tener otro nivel, tenemos que tener otro nivel de compromiso. Te agradezco todo lo que comentás, pero bueno, no, digamos, creo que podemos como dirigentes generar, digamos, un futuro mejor para nuestras economías regionales, pero eso va a depender de nosotros. No sé si va a depender tanto de los políticos, porque me parece que como conservadores van a actuar en el momento que a ellos les convengan, y capaz que no es el momento que nosotros necesitamos. Era solamente comentarte eso. Muchas gracias. Bien, coincido. Bueno, continuamos entonces. Ahora le damos la palabra a Fernando San Román. Fernando. Bueno, mientras que esperamos que se vuelva a conectar, si es que no está conectado, le damos la palabra ya estoy. ¿Ah, sí? Sí, gracias.
Primero saludarlos a todos y agradecerle a Matías esta disertación tan realista. Imagínate que escuchamos políticos, Matías, y después te escuchamos a vos. Nada que ver una cosa con otra. Matías, vos estuviste en Yatasto acá cuando hicimos el movimiento agrario, en Yatasto, acá en Salta. Yo estoy en el sur de Salta y estuvimos contigo. Hicimos un largo reportaje y desde entonces te seguimos mucho. El Piquete, sí señor, cerramos la ruta. Desde entonces te seguimos mucho y me resulta muy valioso por la persona de que se trata, todos los conceptos que vos viertes. Además, te están plagados de realismo. Yo en todo caso tengo un enfoque un poco distinto al del amigo Lucas, que habló recién del asunto de la miel. A mí me da la impresión que mientras no exista en el país una filosofía política, productiva, mientras estemos con un gobierno que está coqueteando con estatismos y además con tonalidad de izquierda, no existe esa filosofía. Nosotros, y lo vengo viviendo hace muchos años, porque ni con Macri llegamos a eso, no tenemos un marco. Es decir, las economías regionales podemos organizarnos y tener incluso algunos problemas comunes para resolverlos de un solo plumazo, y otros son singulares de cada una, pero necesitamos un marco cierto dentro del cual nos movemos. Acá la sensación mía de ese año ya, con muchos amigos de CAME, todos los años discutimos más o menos lo mismo, y lo discutimos, rediscutimos y recontradiscutimos, porque no hay un marco cierto. No logramos, cuando lo encuadramos este año, lo desencuadra el gobierno el año que viene. Es decir, no hay seguridad productiva, por darle una denominación. A mí me parece que el problema está pasando por ahí. Ahora uno diría, bueno, ¿y qué quieres que hagamos con eso? No sé, pero por lo menos empezar a exigirle a nuestros políticos o al gobierno mismo que dé marcos ciertos. Esos cuerpos que se generan para interconectarse, como lo de la industria y agro, etc. Que desde ahí surjan marcos ciertos dentro de los cuales economías regionales resuelva su manual, y de ahí en más el camino hecho. No podemos los argentinos todos los años, todas las horas, todos los segundos discutir los problemas. No volver locos discutiendo. Y al final discutimos pelotudeces, porque en realidad las vuelven a cambiar. No hay seguridad, nada, ¿no? Pero estamos hablando de la producción. Los demás son otros temas que también los podríamos hablar largamente. Así que era transmitirte desde Salta. Nosotros somos esencialmente, en mi caso puntual, yo estoy en la Cámara Regional de la Producción, estoy en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Salta, y estoy además en el Consejo Económico y Social de la provincia de Salta. Somos esencialmente productores de legumbres, exportadores de legumbres, etc. Ese es el rubro nuestro. Yo el otro día gracias a vos. El otro día delirando, justamente vine del norte, pasé por Yatasto, volviendo a Buenos Aires, no pude parar, si no hubiera parado, pero veía, en ese viaje veía la cantidad de alambrados y veía que volvían a poblarse los alambrados de pasacalles de políticos, ¿no? Cuando empieza incipiente, qué sé yo, está Emilio Monzó coqueteando en la provincia de Buenos Aires, vos ya te vas dando cuenta quién tiene aspiraciones. Y me acordaba de un episodio, creo que fue en la elección de 2015, de Kicillof, la de 2019, que un productor pampeano, muy macrista, muy aliado, se había enojado y fue viral porque puteado y dijo, no puede ser, productores, que permitamos que estos zurdos cuelguen y se refería a los pasacalles de Kicillof. A mí me parece, pensaba en el viaje, además que uno se distrae, digamos, viajando, mirando cualquier pasacalle, porque en realidad es algo distractivo en la ruta, o sea, es inevitable. Qué tonto que es el agro a veces, que no aprovecha los recursos que tiene, y se lamenta del orden preestablecido de las cosas. Digo,
me quejo cuando Kicillof aprovecha mi alambrado, pero no soy capaz de asumir y de posicionarme en mi propio alambrado y hacerlo hablar según lo que yo quiero decir. Digo, ¿cómo el agro? Y entonces decía, ¿cómo puede ser que la mesa de enlace, CAME, todas las entidades no se pongan de acuerdo en una estupidez tan grande como decirle a los productores que guarden antes de tirar el silobolsa o mandarlo a reciclar o usarlo para hacer, qué sé yo, para cubrir la camioneta, para que el granizo no... Digo, que separen una lonja de silobolsa y todos los meses una coordinación va a decir una consigna y todos los productores tienen que colgar esa consigna de su alambrado en el silobolsa. Con la letra que les salga, no importa. Y que la consigna sea, por ejemplo, para las próximas elecciones, este campo no vota políticos que no piensen en producir, por ejemplo. Y si la gente que circula por las rutas viera todos los alambrados en la economía regional, en la economía pampeana, la misma consigna, permanentemente, seguramente eso sería condicionante del conservadurismo y quietaría el conservadurismo de los políticos. Es un mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces somos muy poco proactivos desde el sector en generar respuestas que convulsionen la comodidad de la política. Y me parece que a mí la clave está eso, porque por eso yo le decía, aprovechen las elecciones para tratar de convulsionar la comodidad de la política con ideas innovadoras, como la del vino, como la de los precios, como la de agitar el tema de cuánto pagan los consumidores, porque eso va a inquietar la base electoral de los políticos. Es ahí donde les duele, digamos. Y tienen que ser respuestas muy colectivas. Y esto es importante saber que la desgracia no es agropecuaria y que los industriales se abusan a esta altura, se abusan de las retenciones para subsidiar la industria ineficiente, que no es que los ojeros se aprovechen y les saquen, que la decadencia es colectiva, y a mí me parece que este es un dato clave para tomar partido y empezar a mover las cosas y las piezas a favor de lo que vos decías, una certidumbre productiva. Lo que necesita la Argentina son certezas productivas, es cierto. Está por explotar y no explota. Y ese es un problema de los industriales, de los vendedores de seguro, de todo el sector privado. Entonces, me parece que las consignas tienen que ser en ese sentido, en unificar y tratar de reclamar a la casta política, digo yo, esto con voz pareja, digo, porque me parece que de esa manera la vas a inquietar. Tenemos políticos que están muy cómodos donde están, se manejan como quieren, digo, y en todo caso se mueven, los amenaza la alternancia, pero aún saliendo de los puestos no sufren lo que sufre el resto de los argentinos. Entonces, amenazar esa comodidad es una de las claves para cualquier sector que reclame. Ahora, a esta altura no es un sector agropecuario el que reclama certidumbre, me parece que es todo el sector privado el que reclama menor presión fiscal por un lado, y sobre todo estabilidad de la regla de juego. Me da la sensación que todos los argentinos estamos reclamando eso. Muy bien, se me sumaron nuevos pedidos de palabra, así que tratemos de hacerlo lo más veloz posible. Yo soy larguero, perdón. Ahora, no hay problema. Ahora le damos la palabra a Álvaro Ugartemendia. Buenas noches a todos. Gracias, Matías, por la exposición, la verdad que estuvo muy linda. Y por el tiempo, ¿no? Porque también con las preguntas y todo se nos está yendo. Quiero ser medio concreto. Ahí, en una de tus, coincido básicamente en muchas de las cosas que ha dicho, como Lucas, Fernando. Todos tenemos más o menos los mismos problemas, más allá que estemos en distintas, por ahí, producciones. Pero me quedo con algo que dijiste, que no encontrás casos exitosos colectivos. Y esos casos exitosos colectivos está atado seguramente a un tema cultural que tenemos como sociedad, los argentinos. Y esa cultura que tenemos empresarial, no nos podemos asombrar mucho de la cultura que hay política. No visualizás que también tenemos un deber
uno mismo mirarnos a nosotros para empezar a buscar el cambio y no esperar que el cambio lo provoquen los que están del otro lado, como la vieja excusa tirar la pelota. ¿No pensás que en vez de preocuparse hay que ocuparse? Porque hay una evolución del consumidor que va a pasos agigantados, donde hay una incertidumbre mundial por lo que ha pasado por el COVID, que no sabe el mundo hasta dónde puede escalar y cuál va a ser el impacto. Y ni hablar que cuando el mundo tose, ni te digo cómo quedamos nosotros. Entonces, ¿no considerás vos que hay que entrar a ocuparse para ser más profesional, para buscar más esa integración entre otros actores de la cadena, para de esa manera buscar a empezar a hacer el ejercicio o el aprendizaje de trabajar asociativamente en pos de buscar el desarrollo sostenible en la actividad, más que, digamos, después como un segundo paso, ver las estrategias políticas que como grupo uno puede, o como economía uno puede proponerle al Estado, y bueno, y un sinnúmero de cosas, pero que surja desde abajo hacia arriba, y no pensar que me la den de arriba hacia abajo. Te digo esto porque, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de estar con empresarios chilenos del sector, y me acuerdo que un empresario, digamos, de lo que más ruido le hizo cuando vino a la Argentina, y yo estuve allá, ¿no? Y él me contó su política, la política agropecuaria de Chile, y cuando vino acá, una de las cosas que más le llamó la atención, que ve que el empresariado está esperando del Estado. O sea, como que el Estado le tiene que dar la solución. Y allá en Chile dice, vos vas a golpear en la puerta de un Estado, no te atienden. O sea, arreglátela como puedas. Y acá es como que estamos esperando eso, para poder después hacer. ¿No deberíamos hacer algún cambio nosotros? ¿Cómo lo ves vos a nivel Argentina y lo que ha pasado en el mundo? Porque la concentración es algo constante, que ha sucedido en otra parte y que en Argentina se está viendo. ¿Cómo hacemos para frenar esa concentración? Bueno, ¿dónde vamos? A ver, la diferencia con el caso chileno es que capaz que el Estado no te da nada, pero no te va a cambiar, no te va a alterar la regla de juego permanentemente. O sea, te saca ese factor de incertidumbre que es tan característico y que bien te modela, la incertidumbre finalmente nos modela como actores individuales y sociales. Digo, si yo sé, a ver, yo lo puedo hablar de mí, de mi caso como periodista, digo, yo elijo decir estas barbaridades a viva luz y sé los riesgos que corro diciendo alguna cosa, pero a mi lado hay un montón de colegas que se acomodan para decir lo que los poderosos o quienes pueden decidir sobre su futuro quieren oír. Esto es permanente en mi gremio, digo. Disculpame una cosa, pero el modelo chileno dio certidumbre, pero concentró. Sí, En sí, caso a de la ver. actividad nuestra, estamos hablando que prácticamente no quedaron pymes. Acá todavía en la Argentina tenemos 600 pymes lácteas, todavía tenemos 9.000 tambos, y si vamos a una concentración como viene aplicando de los últimos años, no de esto, desde hace vieja data, Sí. estamos hablando que en los próximos 10 años van a quedar 1.500 tambos, y atrás de eso se van a ir un montón de pymes. Claro, O sea, lo que quiero decir es la certidumbre como factor esencial. Nosotros me parece que estamos un escalón abajo porque me parece que las peores actitudes salen, digamos, cuando hay incertidumbre, las insolidaridades, no me hago cargo del que tengo al lado, y en todo caso justifico en la concentración global como fenómeno macroeconómico inevitable por la escala y por, digamos, que mi vecino se haya caído y que yo no haya hecho nada para ayudarle, incluso le haya alquilado el campo, digamos, ¿no? Son fenómenos
inevitable. Me parece que muchas veces los argentinos, en función de esta incertidumbre, como marco, digamos, el único marco, lo único que sabemos es que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Esto es el único consenso entre nosotros. Eso moldea individualmente muchas actitudes de mierda entre nosotros, insolidaridades. En el sector, yo lo dije, en el sector se nota mucha insolidaridad, y por eso yo rescato este ejemplo de CAME, digamos. Cuando se caen los lecheros, los ojeros no protestan. Cuando desaparecen, qué sé yo, 60.000 colmenas por el glifosato, los ganaderos de la zona no se meten. Digo, hay mucho de esto, y también hay en indicadores mucho más duros. El censo agropecuario, el último, no me voy a acordar ahora la cifra, pero el nivel de productores que tenían alguna experiencia cooperativa no pasaba del 30%, y los que estaban agremiados no pasaban del 15%. O sea, los rasgos de individualismo, algunos son culturales y heredados, pero otros son producto de esto, digo, de que si los políticos te proponen sálvese quien pueda, bueno, sálvese quien pueda. Y no está mal que uno se torne, digamos, que genere resistencias y actitudes para aguantar. Lo que pasa es que la salida requiere inevitablemente que nosotros empecemos a cambiar como actores sociales. Por eso yo valoro mucho, insisto con esto, lo que hacen en CAME, digo, que a pesar de que han logrado juntarse bajo un paraguas que se llama economías regionales, pero finalmente que los contiene o se sienten contenidos, digo, seguramente con sus discrepancias, a veces más, a veces menos, pero finalmente sabiendo que todos son productores y que pueden establecer algo. Ahora, esto es una gotita en un océano en el que falta cambiar las cabezas y los bochos, sin duda. Yo estoy de acuerdo con vos, es necesario asumir posiciones de mayor protagonismo y sobre todo entender al otro, digo, dejar de percibirnos como enemigos. Los argentinos necesitamos eso. Para condicionar la política, la comodidad de la política, tenemos que salir del discurso de confrontación, que muchas veces replicamos. Ahí sí nosotros somos parte del serio del problema. Digo, cuando vemos una sociedad polarizada discutiendo pelotudeces, hay dos alternativas: o somos todos pelotudos y discutimos pelotudeces y no lo importante, o estamos sobreactuando en función de ciertas situaciones, intereses o debilidades. Bueno, a mí me parece que no somos una sociedad de pelotudos. Me parece que la polarización es muy, en todas las discusiones, porque en agroquímicos sí, la discusión agroecología contra, digo, me da risa, lo tengo ahí a Gonzalo y no puedo evitar mencionarlo, digo, que hasta los orgánicos ahora son malos para los agroecologistas, porque son mercantilistas, ¿entendés? Tendemos todo el tiempo a descalificar al otro, y me parece que ese es el principal chip mental que hay que cambiar, esa lógica destructiva respecto del otro, digo, que es la lógica de los dos que se intentan subir al bote, donde hay un solo lugar, ¿no? Y el codazo está a la orden del día. Me parece muy, muy claro como rasgo social eso, muy destructivo. Matías, si te parece, no te quiero interrumpir, pero bueno, el tiempo se nos acorta un poco y tenemos que seguir con los temas. Le voy a dar la palabra a una persona más de los que nos pidió. Le pido disculpas a los que nos quedaron ahí en el tintero sin poder, pero bueno, para la próxima esperamos poder dejarlos hablar a todos. Le voy a dar la palabra a Fernando Borgo y luego de esto cerramos el espacio de preguntas y continuamos con la agenda de trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Un gusto verlos. ¿Qué tal, Matías? Hola, Fernando. Yo pensaba, nosotros en el 2008, después de ese conflicto, de esa dirigentes del campo. Fernando, no sé si nos escuchás bien, pero nosotros te estamos escuchando entrecortado. Si te parece, ¿podrías cortar la cámara a ver si te escuchamos bien? O por lo menos... Propongo que le demos la palabra... 2008... Fernando, no se te escucha nada, se está muy cortado. Propongo que le demos la palabra a Maraví, a Viviana.
Sí, Sí, bueno, sí, estoy tratando de poner la cámara también, creo que voy a poder tener ahora mejor. Ya se han ido todos en el estudio. Solo era una reflexión, gracias por darme la palabra. Gracias, Matías, me encantó tu exposición, la verdad que siempre te leo, pero nunca había tenido oportunidad de compartir una conferencia. Muchísimas gracias. Yo pertenezco al sector olivícola y la reflexión más importante que me quedó de tu charla es de que tenemos que aprovechar en este momento y ser inteligentes. Ya lo he escuchado en varias oportunidades y creo que es lo mejor y por eso me quería dejarlo aquí planteado en este grupo de gente de trabajo que siempre nos encontramos desde hace varios años, siempre con el gran apoyo de Pablo, de las chicas, de Eduardo, de que propongamos una agenda, todos los temas que hiciste reflexión, que nos identifican en las economías regionales, desde trabajar en un proyecto de economías regionales que está en las cámaras, que ya hace años que se presentó, el tema de la energía de regantes, nosotros tenemos 2 proyectos, hoy está en los cajones de la parte de la Cámara de Senadores, el tema de la mano de obra migrante, muy preocupante para todos, nosotros hoy en plena cosecha olivícola la estamos sufriendo, y el tema de los precios de referencia, hoy llamado precios máximos. Era solamente para eso, para tirarlo aquí en esta mesa, aprovechando de tu presencia, aprovechando a lo mejor en un futuro, volvernos a juntar y tratar también de hacer un nuevo encuentro y ver específicamente estos temas, cómo potenciarlos. Creo que aquí, como dijo el señor, que no hay seguridad productiva, pero creo que se genera porque no tenemos nunca una seguridad jurídica en este país. Una seguridad jurídica e impositiva que hace que el productor no tenga un panorama ni que hablar a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Entonces, esa era mi pequeña reflexión. Gracias por darme la palabra, Pablo, y gracias, chicas y Eduardo, por este encuentro. Y muchas gracias, Mati, y felicitaciones. Gracias. Bueno, Matías, ahora sí, te vamos a agradecer tu participación y despedirte, y bueno, un placer haber contado con vos, con tus reflexiones, y esperamos, que pronto podamos volver a encontrarnos en estos espacios que generamos desde Economías Regionales, la Mesa Agroalimentaria y la Mesa Paritaria. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. El agradecido soy Muchas yo y gracias, espero haber sido útil. Gracias. Muchas gracias.